En el presente video vamos a revisar dos temas fundamentales. Vamos a conocer el punto de vista del contribuyente acerca del tema, vamos a ver el punto de vista de la administración tributaria, en este caso es SUNAT, y vamos a conocer también las posiciones sobre las cuales ha sentado el tema de debate en el Tribunal Fiscal, y de acuerdo a ellos porque ha optado por una u otra, y la que gana es la que justamente termina siendo el criterio de observancia obligatoria. Entonces, un tema importante es cuando nosotros revisamos resoluciones del Tribunal Fiscal de observancia obligatoria, a veces uno de frente se va a ver, bueno, ¿cuál es la RTF? ¿Cuál es el criterio de observancia obligatoria? Y queda. Pero lo importante es que ustedes consideren que cuando hay una RTF de observancia obligatoria es conveniente conocer cuál fue el punto del dirimente, porque seguramente el Tribunal Fiscal tiene a veces 2, 3 situaciones entre las cuales van a considerar. ¿Ok? Vamos entonces con ello. Bien, dice acá lo siguiente. La administración señala, me dicen, ya, vamos con esto. Que los referidos valores no fueron emitidos por los intereses generados por omisiones a los mencionados pagos a cuenta, por no incluir ingresos grabados en la base imponible de los correspondientes a febrero y noviembre de 1999, así como la modificación del coeficiente aplicable. Ya. A ver, pongámonos en un escenario básico. ¿Qué sucede si es que yo no incluyo un concepto dentro de los pagos a cuenta? Pues lo que vas a generar es un menor pago a cuenta. Ya. Y un menor pago a cuenta, una vez que ya se ha presentado la declaración anual del impuesto a la renta, ¿cuál es la consecuencia? Me pueden a mí obligar a que realice un pago, si yo sé que, por ejemplo, los pagos a cuenta corresponden al periodo del 99, presenté mi declaración anual del año 99, pueden obligarme en el 2001, 2002 a que haga un pago a cuenta que hice por un importe menor o que varíe. No, ya no, porque en realidad los pagos a cuenta son anticipos, ¿no? Son anticipos, hay que tener en cuenta. Y realmente el impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual. Pero el mecanismo que tiene de funcionamiento es que al trabajar esos anticipos, la obligación de exigir esos anticipos termina cuando nosotros ya hemos presentado la declaración anual. Por lo tanto, queda pendiente un tema de intereses. ¿Sí? Perfecto. Ahora, otro detalle fundamental que me apoyo en el siguiente párrafo, que nos sirve de ayuda, y de paso comentamos algunas situaciones que pueden ser útiles para nosotros. A ver, que indica, nos dice aquí, que indica que al haberse acreditado en la fiscalización de que la recurrente obtuvo ganancias por diferencias de cambio en los meses de de febrero y noviembre de 1999, las cuales se encuentran registradas en el libro mayor, ¿okay? De acuerdo con el artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta, deben considerarse base imponible para el cálculo de los pagos a cuenta de tales meses al formar parte de los ingresos netos. Bien, un punto interesante. Pero antes de comentar eso, quiero hacer hincapié en un detalle fundamental. Seguramente que va a cobrar mayor vigencia a partir del año 2019, cuando entra en vigencia las modificaciones del artículo 57 de la Ley de Impuesto a la Renta, que viene a ser el tema del devengado, ¿no? ¿A qué? Pésima práctica, que por suerte estuvo vigente hasta el 2018, es la siguiente. Base de cálculo del IGB, registro de ventas. Base de cálculo del impuesto a la renta, del pago a cuenta del impuesto a la renta. Base de cálculo del pago a cuenta del impuesto al registro de ventas. Está mal. Es un terrible error. Yo no puedo considerar como base de cálculo, o sea, de dónde determino mis datos, el registro de ventas para pagos a cuenta del impuesto a la renta. Y si tú lo estás haciendo, créeme que puedes tener una situación de contingencia. Por ejemplo, acá, las diferencias de cambio, esto estamos hablando de una situación que hace años, pero por eso digo, las diferencias de cambio, tú no las vas a encontrar en el registro de ventas.
¿no? ¿Dónde la vas a encontrar? Si es que se contabilizaron, van a estar en el libro mayor. Entonces pueden haber otros ingresos que no están en el registro de ventas y que realmente afecten el pago a cuenta del impuesto a la renta. Entonces tienes que tener bastante cuidado en tu contabilidad. Muchos colegas piensan que agarro el mayor y con el mayor, no, eso no sirve, me dicen, solamente el registro de ventas. Pero en el mayor no pasó algunos ingresos. Por ejemplo, acá hubo diferencias de cambio, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Volviendo a la actualidad, el registro de ventas te informa de algo que se llama ingresos facturados. Y en el libro diario, el libro mayor, lo que tú tienes son ingresos devengados. Que coincidan, excelente. Pero si no coinciden, tienen que estar los ajustes pertinentes. ¿Ya? Volvamos a nuestro tema. Ok, entonces, obviamente en el libro mayor, como nos dicen acá, pues efectivamente, nos dice acá en el libro mayor, pues Dionisio, ahí hubo tuvieron sus diferencias de cambio. Perfecto. Entonces no hay mucho más que comentar ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, también no solo eso, otro tema que podemos comentar más adelante en otro video, que afirma que las resoluciones de multa se derivan de las omisiones de los pagos a cuenta de los meses de febrero y noviembre de 2019 originadas por ganancias por diferencia de cambio observadas. Ya, ok. La recurrente, es decir, el contribuyente manifiesta que las ganancias por diferencia de cambio obtenidas durante febrero y noviembre del 99, mira lo que dice, no forman parte, y eso es muy importante, no forman parte de la base imponible de los pagos a cuenta de esos meses, ya que de acuerdo al artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta, dicha diferencia no tiene naturaleza de ingreso, sino de renta imponible. ¿Ya? Y que no lo declaró cifras o datos altos en citados meses, por lo que no incurre en la infracción que se imputa. Un punto ya de debate más interesante, ¿no? Algo que podemos observarlo aquí de mejor manera. Ya, el contribuyente dice, ¿sabes qué? Las diferencias de cambio, la diferencia de cambio no forma parte de la base de cálculo de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Ya, porque el artículo 61 del impuesto a la renta, de la ley del impuesto a la renta, tú sabes que el artículo 61 trabaja el tema de diferencias de cambio. Dicha diferencia no tiene naturaleza de ingreso, dice, sino de renta imponible. Buen punto, ¿ah? Y este es un punto muy importante que tenemos que aprender a utilizar. Cuando hablamos de el efecto, olvidándonos de diferencia de cambio por un momento, cuando queremos hablar del efecto de una transacción en un pago a cuenta y el efecto de una transacción en la declaración anual del impuesto a la renta, hay que tener mucho cuidado. Porque el efecto que tenemos en los pagos a cuenta es sobre un tema de ingresos, mientras que en el efecto de una transacción sobre el impuesto anual es sobre resultados. Pero nosotros no vamos a encontrar el término resultados propiamente en una declaración anual, porque para efectos del impuesto a la renta nosotros usamos el término renta imponible. Ya me parece una posición válida, ¿no? Señor, ¿sabe qué? En efecto, hay ganancias o pérdidas por diferencia de cambio como consecuencia de la aplicación del artículo 61 de la ley de impuesto a la renta, eso lo tenemos claro. Pero yo me pregunto si es que cuando yo me refiero a los pagos a cuenta se refieren a resultados, se refieren a renta, se refieren a o se refiere a ingresos, ¿no? Ya, buen punto, ¿no? ¿Te parece? Mira cómo vamos chequeando estos temas. Bien, seguimos viendo. El inciso A del artículo 85 de la citada ley y el inciso B del artículo 54 del reglamento, el cálculo del coeficiente aplicable para establecer los pagos a cuenta debe efectuarse en función del impuesto determinado en el ejercicio grabado anterior, sea por el propio contribuyente o por la administración, que se encuentre vigente a la oportunidad de dicho cálculo, ¿no? O sea, nos da un tema recordarista acerca de cómo se va a hacer esto. No aporta mucho al análisis que estamos haciendo ahora, ¿no? Digamos, es lo que quiero tocar.
Ok. Y de frente nos vamos al punto. Bien. Acá. Que voy a marcar con una flecha. Siempre ya te dije. Dos cosas hay que chequear. Cuando uno analiza una RTF de observancia obligatoria, tiene que considerar siempre dos cosas, no te olvides, ¿ya? Bien, saludos a Lali Guaman, ¿cómo estás? Igual a Flavio Renato Ríos tengo, que nos está siguiendo en la sesión en vivo. Muy bien. Ok, vamos entonces a tocar estos dos temas. Vamos a ver las dos posiciones, vamos a ver el criterio final y vamos a dar algunos comentarios acerca de esto para que te sirva de utilidad también para ti. Bueno, cuando uno observa una RTF de observancia obligatoria, primero estamos marcando con una flecha ahí el problema a resolver. Pueden haber muchos problemas que abordan una RTF, pero nosotros ubicamos el que materia de análisis. Fíjate que en primer lugar corresponde analizar en lo referente a la inclusión de las diferencias de cambio en la base imponible para el cálculo de los pagos a cuenta, que sustenta el reparo a los correspondientes a febrero y noviembre del 2019. El punto es, ¿las diferencias de cambio entran en la base imponible de los pagos a cuenta, sí o no? Esa es la pregunta. Repito, ¿las diferencias de cambio forman parte de la base imponible del cálculo de los pagos a cuenta, sí o no? ¿No? Y entonces ahí donde nos responde, ahí es donde chequeamos el tema de debate. Y es importante siempre que tú conozcas, cuando observas una resolución del Tribunal Fiscal, las dos posiciones, la que gana y la que pierde, o la que gana y las dos que perdieron. Hay que tener cuidado con ello. Fíjate, vamos a ver la primera entonces, leemos juntos. Dice, una, que considera que las ganancias generadas por diferencia de cambio no constituyen ingreso neto mensual para la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, a que se refiere el artículo 85 del decreto legislativo 774 modificado por la ley Tantat. Esa es la primera posición. Y la otra, que conforme a la cual las referidas ganancias, al constituir ingresos gravables de acuerdo con el citado artículo 85, deben de considerar para la mencionada determinación, ¿no? Con excepción de aquellas producidas por la reexpresión de moneda nacional de saldos en moneda extranjera correspondientes a cuentas del activo y pasivo, ya que para efectos tributarios dicha reexpresión debe efectuarse a la fecha de balance general, ¿no? Entonces ya empiezan ahí los pequeños problemas, porque uno piensa que la diferencia de cambio es, bueno, ¿sabes? Seguramente tú tienes una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar, ya pues se genera una diferencia de cambio, perfecto. Pero no solamente por eso, las diferencias de cambio tienen varias posibilidades. Algunas están dentro del artículo 61 y otras están fuera. Bueno, la primera dice, no constituye. Ah, qué excelente. Y la otra dice, sí, pero aquellas que corresponden al saldo de ajuste de activo y pasivo, porque tú sabes que puedes tener activo y pasivo a fecha de balance y hacer tus ajustes por diferencia de cambio, lógicamente, ¿no? Esas, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿cuál ha sido la que finalmente triunfa? ¿No? Es la que amerita nuestro comentario hoy. Vamos a borrar y vamos a marcar cuál es la que triunfa. Se aprobó la primera de Frente se zanjó. Y antes de que revisemos juntos el criterio de observancia obligatoria, te voy a dar la razón. Te la voy a explicar no en función de un tema legal, así, sino simplemente por una razón netamente financiera y contable. A ver, cuando tú tienes una diferencia de cambio, olvídate, puede prevenir partidas de activo, pasivo, puede venir de caja, puede venir de cuentas por cobrar, lo que fuera. El problema es que te enfrentas a dos situaciones que te decía. Por un lado, tú tienes contablemente la 776 y la 676. ¿Estamos? Pero la 776 y la 676 tienen dos comportamientos diferentes. La 776 es ingreso, la 676 es gasto. Entonces, el problema de aceptar
la 776 como que afecta al pago a cuenta del impuesto a la renta, cualquier contribuyente en su sentido común diría, pero si mira, cuando yo tengo 776 me grabas con impuesto a la renta, entonces cuando yo tenga 676 tengo una pérdida por diferencia de cambio, eso debería bajar. Ah, entonces Dionisio, significa pues que lo que deberíamos afectar nosotros al pago a cuenta del impuesto a la renta debería ser pues el resultado neto, pues. Ya, igual te digo, si lo neteamos, cuando yo comparo una 776 con una 676 tengo dos posibilidades. O tengo una ganancia neta por diferencia de cambio o una pérdida neta por diferencia de cambio. Entonces, si yo colocara la ganancia neta por diferencia de cambio dentro de la base de cálculo del pago a cuenta del impuesto a la renta, el contribuyente podría decir lo contrario. Oye, ahora, mire, este mes tengo pérdida neta. Así como me grabas, también descuéntame. Y tú sabes que eso no existe. Porque los pagos a cuenta del impuesto a la renta se dirigen al tema de ingresos. ¿Sí? ¿Te das cuenta entonces? Entonces, el tema de la diferencia de cambio desde un punto de vista financiero, el tema de la diferencia de cambio desde un punto de vista de normas internacionales de información financiera, siempre va a ser resultado, va a ser neto, va a ser neteado. Porque así como tú tienes ingreso, puedes tener gasto. En un lado puedes tener ingreso con algunas partidas, con otras gasto. Si estás ganando con el activo, estás perdiendo con el pasivo. Al inverso, si estás ganando con el pasivo, estás perdiendo con el activo. Por lo tanto, el efecto de la diferencia de cambio no se cuantifica estrictamente como ingreso o gasto, sino como resultado neto. Y la palabra resultado neto no cuadra con el tema de el criterio de ingreso para efecto de determinación de la base imponible de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Esa es una razón financiera, ¿no? No estoy para que tengas un mayor alcance, te la estoy comentando, no estoy tocando la RT. Por eso te dije al principio la RTF que la puedes descargar, la puedes leer, la puedes revisar para ver todos los considerandos que se hacen, que son bastante interesantes, ¿no? Y que siempre son importantes a tener en consideración. Y fíjate cuál es el criterio de observancia obligatoria. Las ganancias generadas por diferencias de cambio no constituyen ingreso neto mensual para la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría, a que se refiere el artículo 85 del decreto legislativo 774, modificado por la ley 27.034. ¿Viste? ¿Sí? Un criterio importante a tener en consideración. Y que no te olvides siempre tenerlo en cuenta cuando tú estás en el día a día trabajando con operaciones en moneda extranjera y por ahí surte la duda.